ha salido una nueva Raspberry Pi. ¡Oh, qué sorpresa!, ¿no? Ya, otra, pero no sé, un momento, ¿qué día estamos? Estamos a domingo, ha salido otra, ¿vale? Estamos un poquito así, ¿vale? Porque ya parece que fue ayer que se presentó la Raspberry Pi 400, que como sabéis la Raspberry Pi 400 es esto de aquí, no es que sea un tecladito, sino que es una maquinita, ¿vale? Integrada en un teclado, con una forma diferente, un poco más potente y con algunos detalles un poquito diferentes que las Raspberry Pis que estáis habituados. Las Raspberry Pis comunes, por lo general, son este tipo de Raspberry Pi, ¿vale? Que son del tamaño de una tarjeta de crédito y que, pues, son de una potencia moderada, ¿vale? Pues la Raspberry Pi 400 también. Y, bueno, pues, ¿sirve para qué? Pues lo más habitual el uso más habitual que le da a la gente que no está acostumbrada a este tipo de cacharros, pues es para juegos, ¿no? Es decir, como le pone un pequeño sistema Linux y que pone emuladores y algún jueguito que pueda haber nativo. Es para lo que suelen servir estos cacharritos pues, si no te has informado o si simplemente te has regalado y no tenías mucho interés, ¿no? Pero estos cacharros sirven para mucho más. Estos cacharros sirven para mucho más. Se están haciendo inventos continuamente con estos aparatos, desde drones hasta, pues, pantallas inteligentes o pequeños interactivos. Por ejemplo, yo, ya sabéis que yo estoy, si os pasáis por la mañana mis directos, algunos directos me veréis, en algunos directos me veréis, pues, hacer un interactivo artístico, ¿vale? Que no es un juego, que la idea sea que esto se exponga en una pantalla, pues, bastante grande y demás, y que haya, pues, un control táctil de alguna manera, ¿de acuerdo? Ya sea con una segunda pantalla táctil o, pues, con algunos botones que, pues, ya me inventaré, ¿no? Ya crearé. Pues gracias a cómo es este aparato es ideal, porque para esa pequeña cosa, pues cuesta bastante poquito dinero, ¿vale? Cuesta desde 35 hasta 60 euros, depende del modelo que escojáis, euros, realmente son dólares y al redondear siempre hay la trampa, ¿no? Pues es un poquito más, pero bueno, cuesta poquito y además tiene un conjunto de pines y de pequeñas utilidades incorporadas que nos permite, pues, conectarlo con electrónica o incluso, pues, nos facilita bastante el trabajo con dispositivos externos, ¿vale? Bien, pues dicho esto, pues resulta que acaba de salir un nuevo dispositivo después de 2 meses, 3 prácticamente, de la Raspberry Pi 400, y es de lo que vamos a hablar y os voy a explicar hoy aquí, y lo vamos a comparar con otro dispositivo que no es una Raspberry Pi. Lo vamos a comparar con un dispositivo llamado Arduino y os voy a explicar qué es eso y por qué tiene importancia dentro de esta conversación. Como os decía, nueva Raspberry Pi, pero no es una Raspberry Pi, ¿vale? Al uso. Realmente es un microcontrolador en lugar de un microcomputador. ¿Qué diferencia hay? O sea, para empezar, la Raspberry Pi original, esta que tenemos aquí, o esta que tengo aquí, ¿vale? O cualquier modelo que ha salido hasta ahora de Raspberry Pi, son realmente ordenadores. Son ordenadores totalmente capaces de hacer un montón de cosas como cualquier ordenador. ¿Carentes de potencia, memoria y demás? Sí, pero son ordenadores al fin y al cabo. Obviamente, vuelvo a decir, no le pidáis nada súper especial a la Raspberry Pi en plan, no, que me ejecute el Cyberpunk, ¿vale? Porque no solo no va a poder por potencia, sino que no está preparado, porque el Cyberpunk no está preparado para ejecutarse en la arquitectura de hardware de la Raspberry Pi, que es diferente a la que utilizáis vosotros en vuestros ordenadores, vuestros PCs. ¿De acuerdo? No son compatibles, no es compatible lo que se hace en un PC con lo que se hace en la Raspberry Pi. ¿Qué ocurre? Que sí que podéis utilizar mucho software porque se acaba portando, ¿vale? Se acaba escribiendo y se acaba, digamos, empaquetando para que pueda funcionar aquí. Sobre todo ocurre esto muy fácilmente con software libre o open source, como por ejemplo el propio Linux, o LibreOffice, o GIMP, o lo que sea. Esto funciona aquí sin problemas porque cualquiera puede cogerlo y adaptarlo para que funcione. Los juegos, como Cyberpunk, obviamente por la potencia, pero cosas más sencillas incluso no funcionarán si los propietarios no lo portan.
Rafa, pero hay trucos para ejecutar estas cositas aquí y... Sí, hay trucos para ejecutarlo aquí, pero aún así no se ejecutarán a la misma potencia que un ordenador por temas de potencia, pero también porque se pierde rendimiento con esas transformaciones, ¿vale? Sabiendo lo que es un microcomputador, que es un ordenador más pequeño, vamos a pasar a entender un poco lo que significa un controlador. Un controlador es un chip especializado en ejecutar instrucciones que, sin más, va a permitirnos lanzar pues señales eléctricas a diferentes componentes, ¿vale? Por ejemplo, esto de aquí que tenemos es esto que os enseño aquí, ¿vale? Vamos a cambiar esto que os enseño aquí, que se parece mucho a una Raspberry Pi, de hecho, ¿vale? Esto que tenemos aquí es un Arduino, ¿vale? Fijaos que la diferencia principal entre una Raspberry Pi y un Arduino, fijaos que, a ver, es un poco diferente, la Raspberry Pi es un poco más grande, ¿vale? La Raspberry Pi es del tamaño de tarjeta de crédito, el Arduino es un poquito más pequeño, ¿vale? Y mientras aquí tiene, pues, un procesador, la Raspberry Pi, esto es el procesador principal de la Raspberry Pi, aquí lo tenéis. Esto tiene pues como una especie de chip, de estos chips antiguos, ¿no? Que tienen muchas patitas, las cucarachas que le llamábamos, yo le llamaba pues en la universidad le llamamos cucarachas, seguro que muchos más, los bichillos estos que son así con muchas patitas y que no tienen pinta de ser un procesador súper avanzado, ¿no? Sino que es más bien antiguo. Bueno, pues ¿qué ocurre con esto? ¿Qué ocurre con esto? Pues esto sirve para controlar componentes electrónicos. No sirve para realizar instrucciones súper complejas. ¿Se puede controlar y generar gráficos con esto y dibujar una pantalla? Sí, de manera limitada, sí, porque no tiene potencia suficiente para dibujar miles de imágenes y demás. ¿Se pueden hacer juegos con esto? Sí, más o menos de la misma manera que se podían hacer juegos con consolas antiguas como la Game Boy, ¿no? La Game Boy también es un orden, no es que sea exactamente como esto, ¿no? Pero a nivel de capacidad, memoria y todo esto, tenía bastante poca y juegos se podían hacer. Por supuesto, juegos se pueden hacer con cualquier cosa. Pero bueno, también estaría bastante más limitado que una Game Boy por capacidades internas, ¿no? Debemos, por ejemplo, esto no tiene salida de vídeo de por sí, no tiene controlador de mandos de por sí, ni sonido, ni nada de todo esto. Todo deberíamos programarlo prácticamente desde cero o añadirle nuevos módulos y demás para que tenga sonido y demás. ¿Qué ocurre? Que no se suele utilizar esto para hacer videojuegos de ese tipo, ¿no? Sí que se suele utilizar la Raspberry Pi. ¿Qué ocurre? Resulta que la Raspberry Pi ha empezado a utilizarse y siempre se ha utilizado más o menos para lo mismo que se utilizaba Arduino. Arduino es una plataforma 100% hardware, 100% hardware. Lo que tiene de bueno la Raspberry Pi es que junta la potencia del software de un sistema operativo como Linux y demás con la capacidad de gestionar también dispositivos físicos, como por ejemplo con estos conectores de aquí, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues eso está muy bien, pero gastamos recursos de más. Uno, esto cuesta $35 la versión más básica. Esto de aquí cuesta 12, 14, 15 dólares, ¿vale? Y hay incluso algunos que te pueden costar 7, 8, 9 dólares. Es mucho más económico, ¿para qué? Pues si lo que tú quieres es controlar, por ejemplo, motores, puertas, persianas, bueno, que al final son motores, ¿no? Pero persianas, es decir, hacer domótica, hacer temas un poco más de hardware, robots sencillos, ¿no? Robots que puedan seguir una línea, cosas así. Esto puede ser bastante útil. Si hay que tener una inteligencia artificial, obviamente yo tiraría de una Raspberry Pi y ni siquiera una Raspberry Pi porque igualmente está escasa de potencia, ¿no? Bien, visto esto, visto que la gente, pese a que esto se utilizaba bastante para estas cosas, hay un nicho de interés en la robótica pura y dura. La Fundación Raspberry Pi lleva 2 años investigando, desde finales de 2018, lleva investigando cómo crear un nuevo sistema de controlador como este de aquí, un microcontrolador como este de aquí, un poco más potente y versátil, porque realmente el Arduino, aunque es súper versátil, carece de ciertas cosas, carece de cierta facilidad. Al final, quieren entre hacerlo un poco más potente, hacer una plataforma un poco más potente, más barata y más fácil de programar y mejor integrable con la familia, digamos, Raspberry Pi.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que del fruto de la investigación de la Fundación Raspberry Pi de estos 2 años ha salido Raspberry Pi Pico. Si os fijáis, Raspberry Pi Pico no tiene, ¿vale? Es chiquitísima, es decir, será un cuarto del tamaño de lo que es esta Raspberry Pi. Y, bueno, de hecho, si os fijáis, esto se le llama Arduino 1, ¿vale? Esto es la Raspberry Pi, en este caso la Raspberry Pi normal, Raspberry Pi 3 o Raspberry Pi 4, son de este tamaño. Esto es el Arduino 1 y, si os fijáis, lo han llamado Raspberry Pi Pico para hacer referencia también un poco a esta otra plataforma de aquí. Si os fijáis, fijaos esto, es que es enanísimo, nunca mejor dicho. Esto aquí es lo que se llama un Arduino Nano, ¿vale? Esto es la Raspberry Pi y esto es el Arduino Nano. Fijaos qué minúsculo que es, ¿vale? Bueno, voy a poner el Arduino aquí al lado para que lo veáis, ¿vale? Esto es así, ¿vale? Esto es minusculísimo. Y esto es un Arduino, entre comillas, completo. Tiene el set básico de instrucciones y demás que nos permite realizar tareas de robótica, ¿vale? Sencillas e incluso de domótica. Consume muy poca energía. Consume muy poca energía y, como podéis entender, esto cabe en cualquier sitio, ¿de acuerdo? Entonces, la Raspberry Pi Pico, obviamente, ha venido a hacer la competencia al Arduino Nano, siendo bastante más potente que el Arduino Nano. ¿Vale? Parece que es bastante más potente que el Arduino Nano. Pero bueno, vamos a hablar de las características de las Raspberry Pi Pico, que al final, ya digo, es un microcontrolador con la filosofía Raspberry Pi. ¿Y qué ocurre? Pues que tiene un procesador ARM, ¿vale? Recordad que la Raspberry Pi tiene un procesador ARM, que es eso que lo hace incompatible, ¿no?, con los PCs, pero al final, si es un procesador normal y corriente, se puede programar y se puede tener un sistema operativo como Linux perfectamente para trabajar, incluso como Windows, y lo acerca mucho a los móviles modernos, ¿de acuerdo? El procesador, como digo, de Raspberry Pi de Raspberry Pi Pico, se le llama RP2040 y tiene, pues eso, tiene unas características similares a las de Raspberry Pi normal, mucho más reducidas. Tiene 246K de memoria RAM. Atención a la cantidad de RAM que tiene, porque todo el mundo decía: queremos más RAM, ¿no? Salió la Raspberry Pi de 2 GB, 4 GB y 8 GB. Y esto tiene 264K. ¿Qué son al cambio 264K? Pues son 0,2 megas, es decir, 0,000, creo que son 6 ceros, 0,00000 gigas. ¿Vale? 0 gigas, no, 0 gigas. Pues sí, serían 0 gigas porque son 0,0, bueno, 2 gigas. Es nada lo que tiene de memoria RAM esto. Esto no tiene nada de RAM. Nada. ¿Por qué? Porque el objetivo no es incorporar programas como los que estáis acostumbrados. El objetivo es incorporar dentro de esta máquina pequeñísimos programas que pues permitan pues controlar motores, leer de sensores y hacer pequeñas cosas dependiendo de estos inputs y outputs. Es decir, imaginaos que tenéis un sensor de temperatura que cuando llega a menos, no sé, cuando llega por ejemplo a 3 grados, pues que active la temperatura de un invernadero, ¿vale? Por ejemplo, para regular un poco la temperatura del lugar. O que baje las persianas si tenemos un detector de luz, que si está dando demasiada luz, pues que baje las persianas de tu casa. Es para esto lo que sirve, y para eso no necesitamos prácticamente nada de RAM. Luego también tiene integrado algo que curiosamente no tienen en absoluto las Raspberry Pi y se viene pidiendo desde hace mucho tiempo. Tiene memoria de almacenaje incorporada. ¿Cuánta? 16 megas. Es decir, muy poquito, ¿vale? Recordad que 1 giga son 1.000.000 de megas. Entonces, 16 megas, pues podéis entender, es muy poquito. No, 16, 1 giga son 1.000 megas, perdonadme.
¿Una giga son 1000 megas? Se me ha ido. Pero bueno, 1000 megas, estos son 16. No llegan a nada. O sea, es... ¿Para qué? Vuelvo a decir, el almacenaje que necesita la Raspberry Pi Pico para ejecutar un programita de nada que haga dos tonterías, entre comillas dos tonterías, porque puede ser mover los brazos de un robot o incluso mover una mano proteica, protésica, perdón, proteica es con proteínas y eso es protésica, ¿vale? Una mano protésica, cosas así. Podemos llegar a hacer cosas ostras, que son complejas, pero que no necesitan toda la potencia de un ordenador. Y eso es muy importante. Y eso es lo que tenemos que entender que es lo que hace esta plataforma. ¿Vale? Bueno, pues ¿cómo se comunica con los dispositivos? Pues se comunica a partir de estas patitas de aquí, ¿vale? Como os he enseñado antes, este es el caso más claro, por ejemplo, si nos fijamos en la Raspberry Pi, ¿vale? La Raspberry Pi tiene estas patitas de aquí, que se llama GPIO, General Input Output Ports o algo así, no me acuerdo cómo que eran las siglas, ¿no? Tenemos estos puertos de aquí, ¿vale? Que nos permite conectar diferentes pines para conectarlo a, pues por ejemplo, a una pantalla, conectarlo a un motor, conectarlo a LEDs, conectarlo a circuitería y demás, ¿vale? Arduino también tiene estos puertos de aquí, estos pines, como podéis ver, ¿vale? Pues resulta que lo que hace el microcontrolador que tiene es dar señales a los diferentes puertos. Tú programando puedes decirle que dé señal a este puerto de aquí, a este puerto de aquí, a este puerto de aquí y activar pues diferentes, pues ya digo, es decir, salidas o incluso entradas, ¿no? Quiero leer del puerto este. ¿Qué significa leer? Tenemos, por ejemplo, un sensor de humedad, lo ponemos en la tierra y si baja la humedad de X, pues ¿cómo? Pues conectándolo a este sensor podemos leer, perdón, a este sensor, a este puerto podemos leer ese sensor, recibir la información y si detectamos que el cacharro nos dice que la humedad ha bajado, podemos lanzar una señal a otro sensor que mueva un pequeño motor que lo que haga sea afloje un poco un pequeño grifo o lo que sea para que una manguera acabe dando gotas de agua, ¿vale? A diferentes partes de, pues, un regadío o de lo que sea, ¿vale? Se puede hacer infinidad de cosas y esto se hace con esto de aquí. ¿Es fácil hacer este tipo de experimentos? Con Arduino se facilitó el trabajo con electrónica infinitamente. Pero infinitamente. O sea, cuando salió Arduino fue como una especie de cambio de paradigma en el mundo de la electrónica doméstica a nivel de do it yourself, ¿no? Háztelo tú mismo. El problema que tenía hasta ahora la programación de este tipo de cosas es que es complejo. Es decir, no es algo que hagas, que aprendas de la noche a la mañana. Así que Arduino lo que hizo fue traer la lógica de la programación a la electrónica. Y la lógica de la programación es algo que puedes aprender en muy poco tiempo. Y hacer pequeñas cosas con Arduino, pues era bastante sencillo. Dicho esto, de verdad es súper guay hacer experimentos. Hacer experimentos porque el coste que tienen este tipo de plataformas es mínimo. Y el coste que tienen los componentes hoy en día, como por ejemplo esta pantalla, es menos que mínimo. Vale la pena que incluso si no os gusta la electrónica, si tenéis un día una idea de, pues me gustaría que la persiana bajara, obviamente bajar una persiana no es moco de pavo, ¿eh? Es decir, no es sencillo, ¿vale? Porque al final has de poner un motor bastante grande, que los motores de persianas pues tienen que mover bastante chicha, con lo cual has de trabajar con electrónica un poco más a alto nivel, es decir, con electricidad directamente 220 o lo que sea, puede ser algo peligroso, pero no es algo imposible, no es algo que no podamos acabar aprendiendo nosotros a hacerlo. Obviamente, vuelvo a decir, os he puesto un ejemplo un poco brusco, pero por ejemplo, hacer un sistema de regadío automático. Literalmente, un sistema de regadío automático que detectando la humedad de la tierra eche más o menos agua, eso es bastante sencillo hacer con esto, ¿vale? Y que dice esto, dice sensores de movimiento. Por ejemplo, es decir, un sensor de movimiento de cuando alguien pues pase por delante y
ostras, pues que no sé, se abre una puerta o lo que sea y demás, pues toque una alarma, aunque no sirva para nada, y te roben la alarma y te roben el Arduino y todo esto, pero ya me entendéis, podéis hacer infinidad de cosas. Bien, ¿cómo se programa con esto? Pues, ostras, el programa en C, podéis programar en C si sabéis, pero existe un sistema llamado MicroPython, que es lenguaje Python, como dice, micro reducido a un subset. ¿Qué es un subset? Pues es el lenguaje Python, tiene muchas características y muchos módulos y muchas historias que pues son muy prácticas para muchas cosas, para hacer juegos, para hacer 3D, para hacer miles de cosas. Pero tiene un pequeño problema, y es que pesa mucho. ¿Qué significa que pesa mucho? Pues Python en sí mismo es un componente bastante tocho y que requiere pues bastante memoria y bastante potencia de procesado. Entonces, ¿qué pasa? Pues que se ha creado MicroPython que sirve precisamente para estas cosas. Y el lenguaje Python es un lenguaje sencillo que se utiliza en más cosas. Y esto es importante. Yo siempre digo, intentad aprender lenguajes de programación que se utilicen en más cosas, que no se utilicen solo para un ámbito, porque al final vuestro conocimiento se quedará un poco pues encerrado, ¿no? Ahí en ese ámbito. Y Python sirve para un montón de cosas. Y ya digo, es sencillo y demás, y este conocimiento se puede extrapolar a otras cosas, como por ejemplo hacer pequeños juegos, aprender a hacer juegos directamente en la Raspberry Pi, ¿por qué no? Es decir, la Raspberry Pi, o incluso también se puede extrapolar a, parece ser que el MicroPython, tal como lo están preparando, lo que hagáis en la Raspberry Pi Pico, perdón, iba a decir micro, Pico, también se puede extrapolar a la Raspberry Pi normal, y se puede hacer cosas con los pines de la Raspberry Pi normal con el mismo MicroPython. Esto tengo que acabar de verlo, la verdad sea dicha, porque no sé si ciencia cierta, lo he leído en una web y solo lo he leído en una web, ¿vale? Bueno, pues con MicroPython yo creo que hemos ganado bastante, porque el problema que tenía el Arduino es que tenía un sistema interno, pues que no era específico, que venía de otro sistema previo, viene de processing, pero es algo muy específico de processing. Y yo creo que MicroPython pues también es un avance en todo esto. Otra de las características que tiene Raspberry Pi Pico es que es muy a la filosofía de la fundación del Raspberry Pi, y es documentarlo todo y hacerlo lo máximo pensados posible. Y está bastante bien porque, por ejemplo, tenemos ya de serie, como podéis ver aquí, si os lo pongo en el chat por si lo queréis tener, bueno, es fácil de encontrar porque esto está en la propia web, pero esto es un esquema de cómo son los diferentes puertos y cómo se llaman, ¿no? Esto es una tontería, pero luego dentro del lenguaje de programación dices, uy, quiero leer de entrada del puerto 4 y aquí tienes todas las referencias. La verdad es que se lo están currando mucho, y tengo muchas ganas de tener un cacharrito de estos en mis manos. Podéis ver toda la documentación online, es una gozada y espero, o sea, espero tenerlo ya y poder hacer una pequeña prueba en directo. Va a ser un poco raro porque este tipo de proyectos, este tipo de directos no es muy habitual, ¿vale? Es decir, ya hice un directo que estuvo bastante guay y que por el feedback que me disteis os gustó bastante de montar la Raspberry Pi aquí, montar esta caja, y quiero hacer más cosas así. Y por qué no, puedo hacer cosas directamente con la Raspberry Pi Pico aquí en directo, con las cámaras apuntando, y hacer un poquito y explicaros qué es lo que voy haciendo, capturando el código y demás, y que vayáis viendo cómo va reaccionando pues el sistema en sí. Yo creo que va a estar muy guay, y a mucha gente que no entiende de electrónica o que quizás no le interesa mucho, puede llegarle a picar un poco la curiosidad, porque al final es una herramienta que nos puede llegar a pues espolear bastante la imaginación, y también incluso dar una idea de cómo hacer aquellas cosas que en el pasado se nos ocurrieron, ¿no? Bueno, pues ¿cuánto cuesta? Bueno, lo de cuánto cuesta es lo bueno de este proyecto. Y fijaos cuánto cuesta. 5 euros redondeados. Realmente cuesta 4 más el IVA. Es una pasada. O sea, cuando he dicho que estaban investigando, han estado 2 años investigando la fundación Raspberry Pi, no es solo porque hacer un nuevo chip y demás, sino cómo hacerlo lo más económico posible. Y es muy importante porque es más potente, creo,
creo. Pero yo juraría que es más potente que un Arduino Uno y es tan pequeño como un Arduino Nano. Y obviamente el Arduino Nano yo os dije que era una cosa bastante reducida. ¿Vale? De hecho, efectivamente, es más caro el envío que el cacharro. Pero yo os digo una cosa, haré un directo con. Haré varios directos. Espero hacer bastantes directos. Mi intención es a partir de ya esta semana empezar a hacer de los 3 directos que suelo hacer semanales entre semana, los lunes, los miércoles y los jueves. Ahora esta etapa, luego posiblemente vuelva a cambiar, iros informando por Twitter y tal, os iré diciendo, o incluso lo iré cambiando en mi hoja de Twitch, en la que tenemos los horarios. Pues en los 3 directos que haga, posiblemente, si no es cada semana, cada 15 días, creo que el del jueves será hacer algo físico, es decir, no haré un juego, sino que me pondré a hacer cosas con Raspberry Pi, Arduino o lo que sea, con electrónica, desde pequeños proyectitos muy básicos, lo diseñaremos en directo, diseñaremos el proyecto en directo y haremos pequeñas cosas para que lo veáis viendo, cosas que me serán útiles a mí o simplemente por el hecho de experimentar, ¿vale? Por ejemplo, tengo sensores de humedad, como he dicho, tengo sensores de luz, de humo, de gas, de radiación, tengo sensores de muchos tipos, tengo pantallas, tengo LEDs, tengo muchísimas cosas que creo que puede ser muy guay. Y ya os digo, me parece impresionante lo que está haciendo la Fundación Raspberry Pi para acercar la electrónica en estos momentos a todo el mundo. ¿Qué proyectos se pueden hacer? Pues mirad, por ejemplo, hay este proyecto que está en GitHub, que ya lo podéis descargar si queréis y cuando os llegue la Raspberry Pi pues podéis utilizarlo. Han hecho un controlador para LEDs RGB que os permite pues enviar diferentes colores. Fijaos, así de tonto podéis enviar. Fijaos el código como sería en MicroPython. Incorporáis el módulo para controlar LEDs de colores y le decís pues al LED, todos los LEDs, esto sería, creo que todos los LEDs del color 10, posiblemente es rojo, el LED 5 de color tal, creo que sería así, algo así, como set pixels, pero bueno, fijaos que ahora mismo lo estoy leyendo así tal cual y estoy deduciendo un poquito, pero la cuestión es esa, que yo creo que sin más, o sea, podéis hacer cosas muy guays. Fijaos que Python es alucinantemente sencillo y podéis hacer virguerías. Esto de aquí, que esto es para controlar, esto es muy guay. Este tipo de proyectos mola mucho porque esto al final no deja de ser una pantalla de LEDs de RGB y no sé, podéis hacer juegos, podéis hacer simplemente enseñar imágenes. Vuelvo a decir, estas cosas estoy pensando, recordad que mi idea es, para que os hagáis una idea, aprovechar esta, os lo voy a explicar, ¿vale? O sea, ¿vale? Aprovechar esta forma que tiene así para aquí poner, con los tubos estos que tiene y todo esto, yo os lo dije, hacer algún tipo de, pues, pantallita para que Mari Carmen tenga cara o tenga al menos ojos y poner 2 orejas impresas en 3D con 2 pequeños motores, ¿vale? Que haga alguna tontería. Podría ser divertido y no es muy complicado. Y con este tipo de pantallas que os acabo de enseñar, con estas pantallas que las podemos construir nosotros porque pantallas de LEDs RGB hay muchísimas. O sea, pantallas no hace falta que tengamos 50.000 pantallas. O sea, una pantalla así de grande. Con que tengamos módulos de 5x5, de 8x8, o de lo que sea, o de 4x4, da igual, se pueden hacer muchas cosas. Y esto la verdad es que es algo bastante sencillo que se puede hacer con Raspberry Pi Pico, que también se podía hacer con Raspberry Pi y con Arduino, por supuesto. Más cosas que me gustaría enseñaros y es esto de aquí, que como os he dicho, Raspberry Pi no tiene una tarjeta de sonido. No tiene sonido, no tiene una tarjeta de sonido. De hecho, la Raspberry Pi Pico, cuando salga no tendrá tarjeta de sonido porque no es el objetivo. De hecho, no tiene ni Wi-Fi, ni Bluetooth, ni ningún sistema de conectividad. Simplemente es un dispositivo al cual le podemos conectar otras cosas. Y sí, le podemos conectar módulos Bluetooth o le podemos conectar módulos de Wi-Fi, pero no se conectarán como con un USB que lo enchufas y ya tenemos soporte. No va así, se conectará de manera electrónica, pero tampoco es tan difícil. De hecho, con Arduino hay
cantidad de módulos Bluetooth, cantidad de módulos de todo tipo para estas cosas. Y es muy sencillo. Y gracias a la tecnología que utilizan de microcontroladores, tanto Arduino como la futura Raspberry Pi Pico, ostras, ya veréis cómo es súper sencillo. Y seguro que con Python, que con MicroPython, se hace más sencillo todavía. Pues en este caso, este proyecto de aquí, ya os he dicho, no tiene tarjeta de sonido de Raspberry Pi Pico, pero nada impide conectar la Raspberry Pi Pico a un altavoz o un altavoz, a unos auriculares o lo que sea, y generar señales eléctricas. Al final, los auriculares que tenéis, los altavoces y demás, no dejan de ser procesadores de señales eléctricas. Y esto es muy interesante porque nosotros podemos generar sonidos a partir de, pues, emitir determinadas, pues, señales eléctricas que generan vibraciones en las membranas de los altavoces que tenéis, ya sea auriculares, altavoces o lo que sea. Con lo cual, esta librería de aquí que han hecho, ¿vale? Este código de aquí, que en este caso esto es el código de algo que tocaría Happy Birthday, ¿vale? Y el código sería así, ¿vale? Es un poco así puesto a saco, ¿vale? Pero el código sería de esta manera, ¿vale? Y las notas, pues, serían estas de aquí. Simplemente, ¿cómo? Pues importando la librería POV y vosotros podéis emitir sonidos. Y esto es muy guay porque podemos hacer muchos experimentos y esto para vosotros, no hace falta que siempre digo, y esto para niños es muy guay, pero es que no hace falta que sea para niños, es decir, cualquier adulto que quiera jugar con un poco de electrónica y empezar a hacer experimentos y empezar a entender cómo funcionan estas cosas, es súper, súper, súper guay. Así que, bueno, pues echar un ojo porque la verdad es que, vuelvo a decir, hay a saco de pequeños proyectos que ya están empezando a salir de la gente que ha recibido las betas de estos dispositivos, ¿vale? Esta pregunta de Nightgel. ¿Cómo se llama la placa de plástico en la que se tiene que colocar Raspberry Pico? Vale, esas placas de plástico, que suelen ser estas de aquí, ¿vale? Estas cositas así blancas, son lo que se llaman las breadboards o tablas de pan, ¿vale? Que las breadboards, ¿vale? Se utilizan sobre todo en prototipado, ¿vale? O protoboard, por ejemplo, las protoboards. Yo siempre las he llamado breadboards y muchos sitios los encontraréis por breadboards, ¿vale? Estas placas de aquí, lo que son realmente estas cosas de plástico, realmente internamente, todos los nodos que veis aquí están interconectados. Es como si hiciéramos cables, o sea, internamente, no es que estén interconectados, perdonadme, están conectados por filas, si no me equivoco, o por columnas. Sea como sea, nos permiten poner en algunos nodos, nos permite conectar un cablecito, ¿vale? Conectarlo en el otro extremo y generar pequeños circuitos sin necesidad de crear placas pues de cobre o lo que sea. Es una manera muy sencilla de prototipar, no necesita ningún tipo de soldadura y la verdad es que facilita mucho el trabajo con la electrónica de este tipo. Dice, las del centro por filas, los extremos por columnas. Eso. Vamos a ver otra pregunta. Esta pregunta es de Rabinete y esta es mucho más genérica para todo el mundo, que puede ser interesante. ¿Hace falta saber de electrónica para hacer cosas con Raspberry Pi Pico? La gracia de Raspberry Pi Pico y de Arduino Nano es que puedes aprender electrónica mientras lo haces. Es decir, no te hagas, por ejemplo, no, quiero hacer un Mazinger Z y destruir el país. Hombre, pues a lo mejor te va a costar un poco. Yo lo dejo ahí. A lo mejor te va a costar un poco. Pero por el camino tienes que ir aprendiendo. Tienes que ir aprendiendo cuando, por ejemplo, pues quiero mover un motor, ¿vale? El motor no lo vas a enchufar. No lo vas a enchufar y ya está. Sino que ya te van a advertir seguramente. Has de tener cuidado porque has de poner una resistencia de este tipo. Entonces, si has ido directamente a ¿cómo se pone un motor? Pues te vas a perder muchas cosas del aprendizaje de la electrónica. Pero por lo general todos estos sitios ya te los van informando. Si vas aprendiendo poco a poco electrónica con Raspberry Pi Pico, pues te explicarán cosas como la ley de Ohm, te explicarán cosas como lo que es un resistor, un capacitor, todo te lo irán enseñando poco a poco. ¿Hay que saber electrónica? No, porque Raspberry Pi Pico está preparada para que tú aprendas electrónica con ello. Y esa es la idea. Aprender electrónica. Y yo creo que pues tiene bastante potencial.
¿Se puede hacer algún proyecto de electrónica para Raspberry Pi o Arduino para hacerlo con peques? Sí, y de hecho os animo a ello, porque el gasto que vais a hacer es lo típico, ¿no? Que posiblemente falléis estrepitosamente en hacerlo con vuestros ahijados, hijos, sobrinos, nietos o niños cercanos que tengáis a vuestro cargo en algún momento, pues vayáis a estar con ellos y tengáis que entretenerles, ¿no? El gasto de los 4 euros, 5 euros, más un par de dispositivos más lo que sea, bisnietos, tataranietos, por ejemplo, es muy bajo en comparación con el rato que podéis llegar a pasar si todo sale bien, en el sentido de que los niños atiendan, porque el problema de los niños no es su desconocimiento. Los niños tienen mucha curiosidad y a los niños les explicas dos cosas y las entienden perfectamente mucho mejor que tú. Recordad que, o sea, vamos a ver, el superpoder que tienen los niños, es las ganas de querer aprender y querer hacer cosas. Y el superpoder que tenemos los adultos es la capacidad de hacerlas, de poder ejecutar. Sepamos o no sepamos, podemos ejecutarlas y a los niños esto les fascina. Aprovechemos el superpoder este que tenemos, pues para acercarles a los niños a este entendimiento que les cuesta, ¿sabes? Y, ostras, yo creo que podemos llegar, yo creo que podéis llegar a hacer algo. Claro que niños hay de todos tipos, ¿vale? Son más inquietos, más dispersos, más que les interesan unas cosas, que les interesan otras. Es complicado, por supuesto, pero yo, de manera efectiva, he visto padres e hijos, tíos, sobrinos, cualquier relación de este tipo, pues hacer pequeños proyectos y picarle la curiosidad. Y de hecho, espolearles para que ellos tengan esas ideas. Y eso es lo importante. Bueno, pues hasta aquí más o menos lo que sabemos por el momento de la Raspberry Pi Pico, que como podéis comprobar es un dispositivo bastante interesante, sobre todo si queréis experimentar con electrónica y pues toquetear un poco lo que viene siendo determinados componentes, dispositivos y demás que, aunque se pueden llegar a hacer se puede utilizar con la Raspberry Pi normal, realmente puede ser un riesgo porque si no entendemos muy bien cómo funciona todo esto, podemos llegar a quemar la placa. Y no deja de ser una placa de 35 euros. Este cambio es una placa de 4 euros y da un poco más de tranquilidad el experimentar con ello. Por eso también lo hace bastante práctica para los más pequeños de casa. Si os ha gustado este pequeño informativo, esta pequeña blog que he hecho para informaros sobre las novedades de Raspberry Pi, pues suscribiros al canal porque van a venir bastantes más cosas relacionadas con Raspberry Pi, con desarrollo de juegos, y con programación en general y creatividad relacionada con la creación de pequeños dispositivos o incluso pues interactivos. Y darle a la campanita, que es una cosa que nunca digo, pero parece ser que es muy importante que le deis a la campanita de YouTube, porque si no, no sabréis cuando llegan mis vídeos. Y ya que estáis, pues seguidme en Twitter, seguidme también en Twitch, donde hago este tipo de directos. Y pues espero que nos veamos en próximos vídeos. Un saludo.